Estamos aprendiendo que somos ovejas. ¿Qué somos nosotros? Ovejas. Y tenemos por lo tanto un pastor. Y ese pastor pues desea cuidarnos, protegernos, guiarnos y llevarnos a esos lugares de verdes pastos donde todas nuestras necesidades sean cubiertas. Y es por eso que hemos declarado que el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará, porque reconocemos que Él es nuestro proveedor. Entonces Dios es quien provee para todas nuestras necesidades, y conforme a su palabra dice, no solamente para nuestras necesidades, sino dice hasta que sobreabunde, para que usted y yo podamos tener lo suficiente para también poder ayudar a otros que no tienen. Entonces por eso es necesario que la iglesia entienda que tiene que ser una iglesia prosperada. ¿Y cómo aseguramos la prosperidad? Permaneciendo en lo que el Señor ha dicho en su palabra, no yéndonos ni a la derecha ni a la izquierda, sino siguiendo las indicaciones para que usted sea prosperado en todo conforme la palabra de Dios así lo ha dicho. Yo no lo estoy diciendo por si acaso, no es mi palabra, es la palabra de Dios, y fiel es aquel que ha prometido y fiel es aquel que hará. Por lo tanto, hemos aprendido que Dios es nuestro proveedor. También hemos aprendido que el Señor es el Señor de nuestra paz, ¿no? Que podrán haber circunstancias, podrán haber necesidades, podrán haber conflictos, guerras, pestes, como hemos tenido, ¿no? Pandemias, porque así lo dice la palabra de Dios, que va a haber. Ya nos ha tocado a esta generación, a nuestra, atravesarla, y hemos experimentado el cuidado de Dios. La palabra que el Señor trajo para nosotros en el 2019, si no me equivoco, fue justamente eso, ¿no? Que debemos estar confiados en el Señor, porque el Señor va a tener cuidado de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque el Señor reveló que esta enfermedad, ¿qué se hacía? Se alimentaba del miedo, ¿no? El miedo nos baja las defensas y por lo tanto nos hace débiles y condicionaba nuestros cuerpos para ser propensos al virus. Pero sabiendo que Dios está bajo control y que Él ha prometido que nos va a cuidar, nosotros hemos atravesado en su gracia, en su favor y en su paz esa pandemia, ¿no? Y hemos entrado a un nuevo tiempo y seguimos pues avanzando. Ha habido escasez financiera, ha habido escasez de alimentos, pero Dios es fiel. No nos ha faltado a nosotros, no nos ha faltado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vivimos tranquilos, en paz, porque el Señor es el proveedor de esa paz que el mundo no nos puede dar, que no se encuentra en el dinero, que no se encuentra en el hombre ni en la mujer, sino que solamente se encuentra en Dios. Y el día de hoy vamos a entrar a hacer una tercera declaración que vamos a encontrar en este salmo maravilloso, que es el Salmo 23. Pero primero, permítanme, vamos a orar juntos. Le pido que repita después de mí la siguiente oración también. Usted al unísono, toda la iglesia junto. Padre, te pedimos hoy que pongas en nosotros un corazón como el tuyo, para amar lo que tú amas, para buscar a quienes todavía no han sido encontrados y llevarlos a tus pies. Declaramos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, porque tú eres mi proveedor. Declaro que vivimos en perfecta paz, porque tú, Padre, tienes control de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo capítulo 23, verso 3, la palabra de Dios dice lo siguiente: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ¿no? Y qué maravillosa palabra dice, confortará, ¿qué cosa dice? Mi alma, ¿no? Y en el alma se encuentra, ¿qué cosa? Nuestras emociones. Si usted está triste, si usted está feliz, si usted está con gozo, usted está deprimido, tiene ansiedad, dice la palabra de Dios que el Señor viene para confortarnos a cada uno de nosotros. No sé cómo usted ha venido el día de hoy, tal vez preocupado, angustiado, y mañana ¿qué tengo que hacer esto? Me faltó esto, no he hecho aquello. Y a veces estamos tan angustiados, y el Señor dice que es necesario que tú vengas a este lugar, porque Él quiere confortar tu alma, al decirte, yo estoy en perfecto control de todo. Lo que tú no controlas, yo sí puedo controlar.
pero tú tienes que estar en perfecta paz. Porque si usted no está en paz en este momento, usted no va a poder escuchar, no va a poder recibir lo que viene de parte de Dios, y por lo tanto usted al momento de irse se va a ir como usted vino. ¿Cuántos quieren irse como han venido? Yo creo que ninguno. Si hemos venido aquí a la presencia de Dios es porque queremos algo más de parte de Dios sobre nuestra vida, ¿no? Ya sea la victoria sobre cualquier dificultad, cualquier problema que estemos atravesando el día de hoy. Por eso es que el Señor dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces la tercera declaración es que Dios es mi guía. Diga conmigo, Dios es mi guía. Dios es mi guía. Entonces, ¿qué seguridad tiene una persona cuando camina con alguien que conoce el destino hacia donde uno va a llegar? ¿No? De repente a uno le dice, mira, tienes que irte a tal lugar, te bajas en tal paradero, caminas 7 cuadras, das la vuelta, rodeas así al borde del río, te vas por allá y luego regresas. Y tú dices, ¿qué? Y comienzas a hacer una ruta que tú no conoces. Pero si te ponen una persona que dice, esta persona que ha trabajado con nosotros tanto tiempo, conoce el camino, te va a enseñar, entonces, ¿qué haces tú? ¿Vas con el mismo temor o vas con confianza? Vas con confianza, vas con tranquilidad, vas con serenidad. Y entonces a nosotros también tenemos que entender eso. Tenemos al autor y creador de la humanidad, el cual nos ha dicho que nosotros no vamos a estar solos, ¿no? Mateo 28 dice, y yo estaré todos los días de tu vida al lado tuyo. Quiere decir que el Señor Jesucristo está con usted. Él conoce el camino. Él sabe dónde llevarnos. Conoce pues la ruta por la cual usted va a transitar y poder llegar usted a su destino. Mire, la humanidad invierte tanto hoy día en aparatos tecnológicos con la finalidad de poder encontrar los recursos que le ayuden a tener la seguridad y la tranquilidad de llegar pues a su destino. Por eso es que hay mapas, usted tiene aplicativos en su celular como el Google Maps, tiene usted ahí el Waze, tiene también usted la ubicación satelital, tantos recursos para que usted tenga esa confianza y usted pueda llegar a su destino, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha usado el Waze y lo ha metido por unas rutas que ni siquiera uno conoce, ¿no? Pero tiene temor porque a veces no conoce, pero de todas maneras te saca hacia tu destino. Entonces, así es la vida del ser humano. Cuando nosotros confiamos en nuestra ciencia, en nuestro conocimiento, en nuestra habilidad, en nuestra destreza, en nuestra capacidad, por más que tengamos esa confianza, siempre habrá cierta angustia en nuestra vida. Pero cuando tenemos a alguien que nos dice, tranquilo, yo conozco el camino, entonces uno descansa, ¿no? Porque tiene esa seguridad y esa confianza de llegar hasta su destino. Romanos 8, 31, 32. Escucha lo que Dios dice. Primeramente dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Algunas cosas? Todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él conoce el camino. Él sabe cuál es su necesidad. Él sabe cuál es el deseo más íntimo de su corazón. ¿Por qué? Dice, porque el Dios que tenemos nos ama tanto, dice, que entregó a su Hijo amado para que usted y yo seamos provistos de todo lo que necesitamos, porque es Dios quien está interesado en que tu peregrinar en la tierra sea bueno, que te vaya bien y que puedas llegar hacia el destino que Dios ha trazado en la eternidad junto a Él. Entonces, tenemos que nosotros comenzar a entender que lo que la palabra de Dios nos dice, separados de mí, nada podéis hacer, pero en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce el camino. No hay otra persona que nos asegure que vamos a poder llegar a esa patria celestial. Solamente Jesucristo. Y Él nos ha dicho, si permaneces en mi palabra, y mi palabra ustedes obramos en obediencia, entonces vamos a tener la seguridad de que llegaremos al destino que Dios nos ha prometido. También que nos dice en el Evangelio de Juan,
capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esta es la declaración. El único camino es Jesús. Por eso la importancia de que nosotros estemos conectados con Él día a día. 6 de la mañana, cuando se abre el tiempo de oración. Y siempre lo voy a volver a repetir, porque es curioso. Porque los días de semana hay 30, 32 personas, pero los días sábados, que supuestamente están más descansados, el día domingo, que deben estar más relajados, debería haber más personas, terminamos siendo ni la mitad. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Porque estamos cansados? No, porque estamos dándole gusto a nuestra carne. Estamos descansando, ¿no? Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos desconectando de Dios, porque hemos dicho que la primicia redime la productividad de todo el resto. Si lo primero que entregamos es a Dios, tenemos la seguridad de que vamos a caminar en el sendero que Dios tiene para nosotros y vamos a poder recibir de parte de Dios todo lo que el Señor nos ha prometido. Entonces la palabra de Dios dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Solo en Jesús tendremos la seguridad de que llegaremos a nuestro destino, que es habitar en la patria celestial por la eternidad. Solo en Jesús. Y en Juan capítulo 10, verso 28, la palabra de Dios también nos dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y yo les doy vida eterna. Entonces, aquí habla acerca de una decisión que usted y yo vamos a tomar. Podemos vivir vidas sin mayor trascendencia aquí en la tierra. Se nace, crece, se reproduce y muere. Y en su lápida allá, ahí descansa un buen hombre, un buen padre, y ahí quedó su historia. O podemos cambiar nuestra historia a través de Cristo y con Cristo poder escribir un nuevo capítulo en nuestra vida y comenzar a hacer todo lo que Dios ha dicho que va a ocurrir en nuestra vida. Hay un precioso mensaje en el libro de Salmos que dice: porque yo he hecho grandes cosas. ¿Para quién? ¿Para el pastor? ¿Para quién? Para cada uno de ustedes. Grandes cosas ha hecho el Señor para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que estemos ¿qué? Gozosos, contentos. Pero si permanecemos en el camino, porque hermano, en la vida vamos a tener dos caminos. Un camino ancho, lleno de diversión que el mundo te ofrece, distracciones, ¿no? Lujuria, pecado, homicidio, envidia, chisme, contienda y tantas cosas que narra la Biblia de los frutos de la carne. Y hay otro camino que es un camino angosto, que es el camino de dice el Señor, por donde sus hijos debemos transitar. Es un camino que para muchos dice: qué difícil es seguir al Señor, porque tengo que dejar de mentir, tengo que dejar de robar, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de engañar, tengo que dejar de ser infiel. Qué difícil es seguir al Señor. Claro, porque estaban acostumbrados a hacer lo malo, estaban acostumbrados a hacer pecado. Pero cuando viene Cristo y rompe con eso, entonces comienza a haber un ordenamiento de nuestros pasos y el Señor nos alinea ese camino en el cual pues aprendemos a renunciar a lo que yo quiero hacer por hacer la voluntad de aquel que pagó el precio por ser salvo. Y entonces al comienzo nos cuesta. No es que amemos a Dios primero, dice la Escritura, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Y entonces, por lo tanto, ahora después que experimentamos el amor de Dios, recién damos respuesta de amor. Y entonces hacemos una renuncia. Por eso que servir al Señor no es una carga. Yo entiendo a aquellos que me dicen qué difícil es porque ellos están empezando recién. Pero usted que tiene años en el camino de la fe, no debería ser una carga. Servir a Cristo es el privilegio más grande que nosotros podemos tener, porque Dios no nos necesita a nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y entonces, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no agradecerle? Yo le pregunto, ¿a usted le va bien o no? ¿A usted le falta algo en su casa? ¿Le falta comida? ¿Tiene usted un techo?
¿Tiene, sí o no? Y si tiene todo eso, ¿usted es rico o no es rico? Claro. El tema está en que si no hay contentamiento en nuestra vida, el libro de Proverbios dice, así haya un manjar en la mesa, no vas a poder disfrutarlo porque vienes con una mujer rencillosa o con un hombre amargado o frustrado. Porque no se trata de la cantidad, sino se trata de cómo tú recibes las cosas y qué tan agradecido estás con el Señor. Entonces disfrutamos de esa vida eterna que viene de parte del Señor y la cual nos dice que nosotros no vamos a perecer. ¿Qué significa? Que vamos a llegar a nuestro destino. ¡Qué hermosa promesa! Usted y yo vamos a llegar hasta el lugar donde Dios dice que vamos a llegar. No nos vamos a quedar a mitad de camino. ¿Por qué? Porque el Señor se ha encargado de proveernos a nosotros ¿qué GPS? ¿Qué Google? ¿Qué Maps? ¿Sabes qué? ¿Qué dirección satelital? Te ha dejado su palabra, la cual es más certera y más eficaz. Porque se acabó tu batería y ¿qué pasó contigo, con tu Google Maps y todo lo demás? Te quedaste en el aire. ¿No es así? Pero la palabra de Dios dice, no se acaba. Así que hermano, no se acostumbre a traer celular, traiga su Biblia. Porque ese es el sendero, el camino por donde Dios quiere que nosotros transitemos para poder llegar a nuestro destino. Entonces Dios tiene control de todo y nunca llega antes ni nunca llega después. Él llega en su tiempo perfecto. Cuando mi esposa contaba acerca de esta promesa que recibimos hace cuatro años atrás y lo difícil que fue de estar callado, muchos cristianos muchas veces fallan en no saber esperar el tiempo de Dios. Porque queremos ayudar a Dios, ¿no? Queremos que Dios haga las cosas muchas veces como nosotros quisiéramos y en el tiempo que anhelamos. Pero Dios tiene sus planes que son perfectos y algo que hemos aprendido, que los planes de Dios son mejores que mis planes y son perfectos. Y entonces por lo tanto descansamos en ese perfecto control que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Mire, escuche lo que dice el Salmo 37, 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor, dice, se deleita en su camino. Entonces, aquí hay dos partes. La primera dice, por el Señor son ordenados los pasos de los hombres. Claro, porque vivíamos vidas desordenadas. Éramos hijos, pero hijos desobedientes. Nos decían, no mientas, ¿y qué hacíamos? Mentíamos. Hacíamos muchas veces lo que queríamos. Nos dicen, tienes que trabajar 8 horas. Y generalmente, ¿qué hacemos? Cuando estamos en el trabajo, estamos chateando, nos vamos cada rato al baño, ¿no? Nos distraemos con alguna cosa, ¿no? Hacemos lo mínimo para ganar lo máximo y después nos quejamos cuando no vienen las promociones. ¿Por qué? Porque nuestros pasos estaban, ¿qué? Desordenados. Entonces era necesario que Jesús venga a mi vida, y a la vida de cada uno de ustedes, para que dice, nuestros pasos sean ordenados. Por eso que están estudiando ustedes en ese material hermoso que se llama El Camino, en sus células, en sus grupos pequeños, y el verso lema es Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino dice, transformados, renovados por el conocimiento de la palabra de Dios, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque busca a Dios ordenarnos. ¿Para qué? Para que usted viva bien. ¿Cuántos quieren vivir bien? ¿Cuántos quieren vivir una vida larga, buena, próspera, que a ti y a tus hijos le vaya bien? Amén, ¿sí o no? Entonces ordena tus pasos. Ordena sus pasos. Dios es primero. Y si ponemos a Dios, ¿qué significa? Significa que yo tengo que obedecerle. Por eso que esta cita divina, que nosotros lo consideramos que es un regalo de parte de Dios, es imperdible. Es imperdible. Porque usted tiene a su esposa todos los días, usted tiene a su esposo todos los días, usted quiere tener a sus hijos y asegurarse que lo va a tener por mucho tiempo. Entonces haga las cosas como Dios le dice. Ordene sus pasos. Permítele al Señor que sea ordenando su camino, para que usted pueda disfrutar de las cosas de Dios. Porque dice lo siguiente, cuando uno ordena sus pasos, dice, el Señor se deleita en su camino. Ahora yo le hago una pregunta.
Usted que es padre, usted que es madre, cuando sus hijos van al colegio, se levantan temprano, hacen sus tareas, rinden buenos exámenes, traen su libreta con notas aprobatorias, con excelente reconocimiento, ¿usted cómo se siente? ¿Triste? ¿O usted es de aquellos, oye, pero mira, aquí, ¿sabes qué? Hay pura A, no hay ninguna D? ¿O usted es feliz por eso? No creo que sean como ese dicho, ¿no? La vaca se olvida que fue ternera, ¿no? Muchos cuando han sido pequeños tenían rojos, tenían jalados, pero quieren que sus hijos no sean perfectos ahora, no fallen. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando nuestros hijos se esfuerzan, dice, los padres nos sentimos gozosos, ¿no? Y dice la Escritura que tenemos un Padre que es perfecto, que cuando lo vea usted, me ve a mí, ve a cualquiera de nosotros, que estamos ordenados en sus caminos, dice que Él se deleita de usted. Y si el Padre está deleitado, entonces le dice, ¿sabes qué? Mira, mi palabra dice en Mateo 7, versículos 7 y 8, pídeme lo que quieras y yo te daré por herencia a las naciones. ¿Por qué? Porque estoy deleitado de ti. Veo lo que tú estás haciendo, veo que te has ordenado, veo que eres esforzado, que eres valiente, que tienes un corazón confiado, que crees que yo soy aquel que provee, que crees que yo soy aquel que te brinda tu paz. Entonces, ¿cómo no darte lo que tú me estás pidiendo? ¿Qué más dice el libro de Salmos, capítulo 37, versos 23 y 24? Dice, el Señor dirige los pasos de los justos. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Porque todos hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. ¿No es así? Todos hicimos una oración de fe donde decimos, Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te invito a que entres en mi corazón. Quiero ser salvo. Y hacemos una oración de fe. Y a partir de ese momento hemos sido, dice, justificados. Y como dice la Escritura aquí en este hermoso salmo, el Señor dirige ahora los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Ahora, no solamente dice que se deleita, sino en cada detalle que usted haga, Dios está contento. Hermano, esta es una palabra que para que usted pueda entender. Usted se podrá equivocar, usted podrá pecar, pero si usted vive presente y consciente que tiene la sangre de Jesús, que lo limpia de todo pecado, y usted se pone a cuentas con Dios, en ese momento dice la Escritura lo siguiente, aunque dice usted tropiece, nunca caerá. ¡Wow! Aunque nos equivoquemos, aunque el enemigo nos tiente, no hay pecado que Dios no perdone cuando uno verdaderamente se arrepiente. ¿Y qué significa la palabra arrepentirse? Alejarse de ese pecado y ya no volver a cometerlo. Y entonces dice, el Padre, ¿qué hace? Te sostiene y por lo tanto dice que nunca vas a caer. ¿Por qué dice? Porque el Señor te sostiene de su mano. ¿Qué quiere decir esto? En la mañana se lo planteé de esta manera. Muchos están aquí no porque quieren. Porque si tendríamos que tomar una decisión por nuestra propia cuenta, no estaríamos aquí. Pero la Escritura dice que con cuerdas de amor el Señor nos ha traído. ¿Para qué? Para que nuestros pasos sean, ¿qué? Ordenados. ¿No? Así es como hemos venido a regañadientas. ¿No? Escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios comienza a tocar nuestra vida y nosotros comenzamos a ordenar nuestros pasos. ¿Por qué dice? Porque el Señor nos sostiene. Hermanos, ya no somos nosotros quienes vamos a agarrar la mano del Señor y van a decir, Señor, vámonos por aquí, Señor, vámonos por acá, Señor. No, Señor, no, por ahí no, vámonos por este lado. Y cuando verdaderamente ya llegamos a un lugar donde hemos perdido el control, donde estamos perdidos, donde pensamos que no tenemos salida, ahí recién decimos, Señor, perdóname, guíame, ayúdame, socórreme. Cuando el inicio de nuestra historia debe ser, Señor, tómame de tu mano y sé tú guiando mi camino. Porque el único
único que conoce el camino es Jesús. No es usted, es Jesús. Y quien necesita a Jesús somos nosotros. Así que permitámonos que el Señor tome nuestras manos y a partir de ahora comience a guiar nuestros pasos. Porque solo Él va a permitirnos a nosotros tener la seguridad de que vamos a llegar a ese lugar. Sí, porque muchos se nos ha dicho, no, haz la siguiente oración de fe y vas a ver, ya tú eres salvo por siempre. Pero ¿qué dice la Escritura? Al que persevere hasta el final. Y como dice también la Escritura, como ningún hombre sabe cuándo va a ser su final, entonces ¿qué significa? Que tienes que vivir todos los días como si fuera el último día de tu vida. Si fuera el último día de tu vida, fueran las últimas horas que tuvieras, ¿qué harías? ¿Pelearías? ¿Vivirías amargando, renegándote? ¿Qué harías? ¿Buscarías solucionar todos los problemas? ¿Buscarías disfrutar de tus hijos, de tus padres, de tu comida? ¿Hallarías contentamiento? Porque sabes que es el último día. Pero como muchas veces pensamos que nosotros tenemos el control de todo, vivimos neciamente, no valoramos lo que tenemos. Pero ¿qué hace el Señor? Nos da el privilegio que dice, nuevas son mis misericordias cada día. Y en cierto pasaje de la historia, un rey llamado Ezequías, que aprendió a hacer lo recto, pero dice la Escritura que llegó un momento en que el profeta Isaías se acercó y le dijo, tengo un mensaje de parte de Dios y tú vas a morir en esta noche. ¿Qué hizo el rey? Entró a sus aposentos, lloró por esa palabra y luego comenzó a orar a Dios y le pidió al Señor que se acordara de todas aquellas cosas que él había hecho por agradarle a él. Y quiero que presten mucha atención, todas aquellas cosas que él había hecho por agradarlo a él. Y que dice la Escritura, antes que Elías terminara de salir del palacio, el Señor trajo una palabra y le dijo, regresa y dile a ese rey que se le han añadido 20 y tantos años más de vida. ¿Por qué? Porque Él es quien conoce nuestros caminos. ¿Y sabes qué? A Dios no se le olvida nada. ¿Cuántas cosas buenas Dios ha hecho por nosotros? Y muchas veces nosotros nos hemos olvidado de Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Cuántas cosas buenas tú has hecho para Dios? Y Dios nunca se olvida. Siempre están vivas delante de Él. Por eso podemos pedirle confiadamente al Señor. Y el Señor nos responderá a cada uno de nosotros. Dios es quien guía nuestro destino hasta llegar a su presencia. Si estamos aquí, no hemos venido a pasar un buen rato, no hemos venido simplemente a escuchar la palabra. Hemos venido a tener un encuentro con su presencia. Es importante que entendamos que la presencia de Dios va a marcar la diferencia entre tu vida y la vida de otra persona. En el libro de Génesis, cuando José entró a la casa de Potifar, dice que fue innegable que este hombre no reconociera que la presencia de Dios estaba sobre José, porque todo lo que tocaba, dice, prosperaba. Y así debe ser la vida de todo cristiano, de toda cristiana. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, todo va a ser prosperado y todo va a ir bien. Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Muchos dicen, mira, voy a esforzarme, voy a estudiar, voy a trabajar, de aquí a 15 años voy a comprarme mi casa, voy a poner mi empresa, voy a poner mi negocio, y voy a hacer esto, me voy a casar de tal tiempo, voy a tener tal hijo. Y así va a ser mi vida. El hombre planea, pero es Dios quien dispone nuestras vidas.
Entonces, el Señor, ¿qué cosa quiere? Quiere que usted y yo podamos disfrutar nuestras vidas. Cuando nosotros nos aseguramos que nuestros planes están dentro del caminar de Dios, entonces podemos vivir tranquilos, ¿no? Es innegable que usted puede estar atravesando alguna circunstancia económica, emocional, relacional, conyugal, filial. Es innegable que hayan problemas, que hayan crisis, que hayan divisiones. Pero que dice la palabra que cuando yo estoy alineado en la palabra de Dios, el Señor encaminando mi camino y yo confiando en el Señor, entonces lo que Dios ha prometido viene hacia mi vida. Señor, tú has dicho en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y yo en mi casa seremos salvos. Señor, tu palabra dice que la oración de una esposa que se unía delante de tu presencia justifica los pecados de su esposo. Tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos. Tú revertirás la maldición de la tierra. ¿Por qué? Porque yo estoy en tus caminos. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que Dios va a hacer. Porque Él ha venido a ordenar nuestros pasos. Proverbios 4:2 dice, cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no vas a tropezar. Porque el Señor dice en la Escritura que yo ya he preparado buenas obras de antemano para que tú camines por ellas. Ahora, la historia nos dice también a nosotros que cuando se quisieron trazar nuevas rutas, siempre el que iba primero tenía que sortear obstáculos, dificultades, porque no conocía el camino. Y entonces hay un precio que pagar. ¿Y ese precio qué significa? Significa que tenemos que perseverar en el Señor y comenzar a abrir camino. Usted se mantiene en Cristo y ¿qué va a hacer usted? Que cada paso que usted dé tiene que tener la firmeza, como nosotros decimos, el peso de un elefante, que pueda dejar una huella tan profunda que el que viene atrás camine con más paz que el que va adelante. Dígame si usted que ha recibido a Jesús no le cuesta. Si alguna vez usted no se ha preguntado, ¿por qué, Señor, si te sirvo pasa esto? Porque usted está pagando el precio. ¿Para qué? Para que los que vienen detrás de usted puedan vivir una vida mejor, conforme a la promesa de Dios. ¿Y qué cosa nos dice el Señor en este hermoso libro de Proverbios? Que cuando nosotros caminemos, nuestros pasos, dice, no tendrán obstáculo alguno, porque es el Señor quien va delante de nosotros allanando el camino. Es el Señor quien pelea nuestras batallas. Es el Señor quien nos da la victoria. Es el Señor que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque estamos caminando en el sendero de Dios. Y podemos nuevamente tomar este hermoso libro de Salmos que dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, vivamos como ovejas que sí tienen un pastor. Y ese pastor ha prometido guiarnos y llevarnos a verdes pastos, a fuentes seguras de agua. Y como dice la palabra de Dios en el Salmo 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así que yo quiero invitarle en esta noche a que usted se ponga de pie. Y usted, como oveja del Señor, pueda usted tener la seguridad de que usted no se va a quedar a mitad de camino, de que usted va a ver las promesas de Dios cumplidas en su casa, en su familia, en su economía, porque Dios es fiel y porque usted está caminando en el sendero que Dios ha trazado para su vida. Así que quiero invitarle en esta noche a que usted haga la siguiente declaración junto conmigo. Diga conmigo, Dios es mi guía. Dios es mi guía. Y yo sé
que llegaré a mi destino, que llegaré a mi destino, el cual a Dios ha preparado para mí el cual Dios ha preparado para y mi mí, casa y mi y mi generación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque de eso se trata la Escritura. Dios es mi proveedor, Amén. Dios es mi paz Amén. y Dios es mi guía. Amén. Y como esos tres elementos se juntan en nosotros, la Escritura dice en el Salmo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará.